específica por todas las personas que están sufriendo persecución a causa de predicar el Evangelio. Hay muchas personas, hay muchas personas en este momento que han sido apresados, perseguidos, que están en lugares donde no se puede predicar. Nosotros tenemos la libertad para hacerlo por la gracia de Dios. Pero hay personas que no. Hay personas que en este momento están refugiados en lugares, que están predicando en lugares donde los matan, ¿no? Hay penas de muerte. Y Dios me guió a orar por esas personas. Nosotros no sabemos el día que cambie eso para nosotros, pero creemos que el Espíritu Santo nos da la valentía para poder hacerlo. Pero quisiera que nos tomemos al menos de un minuto para orar por esas personas. Padre, te damos gracias, Dios. Te damos gracias, amado Dios, por cada persona que tú estás usando con mucha valentía y firmeza en aquellos lugares donde no hay libertad de religión, no hay libertad para poder predicar tu evangelio, donde la gente no cree en Jesús, donde la gente no cree en el Dios Todopoderoso de la Biblia. Hoy te pedimos, bendito Dios, por cada una de esas personas que están siendo perseguidas, que han sido apresadas, que bendito Dios no les es permitido predicar el evangelio. Si bien es cierto, nosotros sabemos por la palabra de que van a haber persecuciones, pero bendito Dios, nosotros tenemos la libertad de poder proclamar tu nombre. Nosotros tenemos la libertad de evangelizar. Bendito Dios, y muchas veces no lo hacemos, pero te pedimos en esta hora que desates nuestra lengua, que tú pongas carbones encendidos en nuestros labios, nos des la valentía para romper la vergüenza y el rechazo, y nos permita, nos des el privilegio y tomemos la decisión de poder proclamar tu nombre. Oramos por esas personas que en este momento de repente están con una sentencia de muerte, que están a punto de ser ejecutados, para que tú, bendito Dios, envíes granizo, piedra, interrumpas de nombre de Dios cualquier actividad de muerte en la vida de ellos, y que ellos puedan ser libres por tu poder y para seguir siendo canal de bendición en los lugares más recónditos de la tierra, porque tú nos has prometido que la palabra va a llegar. Yo sé que Israel es tu pueblo elegido, pero quiero orar por todas aquellas personas que están siendo dominadas por el terror y están siendo dominadas por personas, amado Dios, que aprovechan la fuerza, amado Dios, y la violencia para someterlos y adoctrinarlos. Yo te pido por esas casas, esos lugares, te pedimos en unidad, por esas casas y esos lugares donde no conocen tu nombre y donde el terror, bendito Dios, domina, pero que en medio de todo eso se filtre tu palabra, amado Dios, y que puedan clamar a tu nombre, amado Padre Celestial, y venga salvación a sus vidas, porque tu palabra dice que tú no has venido a condenar al mundo, sino a salvar. Amén. Padre, oramos por aquellos que no tienen acceso a tu palabra, oramos por aquellos que están sometidos, oramos aún por Irán, por Irak, oramos, bendito Dios, por la franja de Gaza, oramos por todas aquellas personas, amado Dios, porque en medio de todo eso hay gente inocente, amado Dios, hay niños inocentes, amado Dios, mas te pedimos que tu palabra los alcance, que tu salvación los alcance, amado Dios, que ellos puedan ser libres del terror, amado Dios, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, amado Dios, de que tú habías decidido destruir Sodoma y Gomorra a causa de su pecado. Sí, Señor. Pero dice tu palabra que hubo una persona que intercedió, que fue Abraham. Señor. Y que Abraham te decía, él tuvo la valentía de decirte y de hablarte y de decirte, si hubiera uno, Padre Santo, Señor, sí, Señor, perdón. Te pedimos, amado Dios, Señor, uno, sí, Señor, en el nombre de Jesús, sácalo, sí, Señor, por favor, Padre Santo, que ellos tengan la oportunidad de decidir, amado Dios, de clamar, amado Dios, Padre Santo, tú eres bueno y tu misericordia. Gracias te damos, amado Dios. Ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.
día de hoy para poder compartir la palabra. Y siempre es un privilegio, una bendición poder compartir la palabra. Pero también es una responsabilidad tremenda, es un desafío el poder tener la responsabilidad de estar a cargo de poder ministrar al pueblo de Dios, porque ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes saben que yo tengo una aplicación que siempre me da una palabra, y yo leo esa palabra, y Dios siempre me habla, ¿no? Muchas veces compartía con mi esposo y le decía a mi esposo, Fausto, tal situación, y luego cuando iba a mi aplicación, Dios siempre, no Fausto, tenía la palabra tal cual que yo necesitaba, y nos reíamos a eso, ¿no? Pero bueno, esta vez tomé la palabra de mi aplicación, pero yo sentí que no me llenaba, porque van a haber momentos donde Dios va a usar una cosa o puede usar otra, de acuerdo a la necesidad de tu corazón, pero también Dios queriendo que tú y yo lo encontremos, ¿no? Porque lo estamos buscando. Y la verdad no sentía que me llenaba, y yo comencé a orar porque sentía que mi corazón no estaba recibiendo para poder llenarse y estar firme. Y comencé a orar, Dios comenzó a tocar mi corazón. Y le dije, Señor, ahora voy a abrir la palabra. Y abrí la palabra y esa era la palabra. Amén. No, tú sabes cuando algo viene de parte de Dios, o cuando tú tienes hambre y de repente te dan, no sé, una salchipapa y no te llena. A mí particularmente no me gusta mucho la salchipapa, pero uno siente la satisfacción de recibir de Dios cuando tú recibes un alimento consistente, ¿no? Un buen lomo saltado. A mí me gusta mucho el pescado como mi esposo, y la verdad que a mí me ponen un pescadito con su buena ensalada, su yuca, como le gusta a los norteños. Bueno, qué rico, ¿no? ¿Sí o no? Pero cuando tú te comes así como con una entradita, un piqueíto, como que te quedas con hambre, ¿no? Y no es igual, ¿no? Cuando tú comes bien, te sientes fuerte, ¿no? Tienes energía. Y eso pasa exactamente con la palabra. Cuando tú sientes que no te llena, que no te satisface, como que no lo leíste, lo escribiste, pero no tocó y no ministró tu corazón, significa que todavía necesitas alimento. Entonces tienes que buscarlo. Por eso la palabra de Dios dice, tocar y se os abrirá, ¿no? Buscar y hallaré, dice la palabra. Entonces tenemos que buscar. Y a veces Dios no quiere tanto protocolo, sino una oración simple pero de corazón, ¿no? Que podamos ser sinceros con Él. Entonces Él me dio ese banquete que yo necesitaba en este capítulo tan hermoso, que lo compartí inclusive en, ¿cómo se llama?, en los grupos, y también lo compartí en mi estado de WhatsApp. Y va a ser parte, me va a acompañar probablemente en todo este mes, o hasta donde Dios quiera. Y el día de hoy sí, en mi aplicación Dios me confirmaba con esta palabra, que también la compartí en mi estado, que para mí es una confirmación que dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Entonces, como la venida del Señor se acerca, nosotros tenemos, dice, que afirmar nuestros corazones. Nuestros corazones tienen que estar firmes, anclados, fortalecidos, pero nosotros tenemos que saber, que darnos cuenta, que entender que hay una batalla espiritual. O sea, hay una lucha, hay una pelea, no es algo que se te va a dar fácil. ¿Me entiendes? Van a haber muchas actividades en paralelo que van a querer distraernos de lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer, que es primero buscaremos el reino de Dios y su justicia, y todo nos será añadido. Eso es lo que Dios nos dice. Entonces, para que Dios no sea nuestra prioridad, van a haber muchas cosas. Pero Dios es un Dios celoso. Tú y yo tenemos que repetir eso. ¿Cómo es Dios? Celoso. Celoso. Dios es un Dios que cuando ya ve que tú te estás yendo para allá o te estás yendo para acá, inmediatamente Dios va a buscar que traernos a su presencia, nos va a hablar, ¿no? Entonces,
ese día realmente Dios inquietó, sentí que no me llenaba, sentí que era una salchipapa espiritual, pero yo quería realmente un buffet, ¿no? Yo quería un buen arroz con pato, con crema de rocotos, así de encima, y su chicha morada bien caliente. Y Dios me la dio. En el libro de Daniel, capítulo 6. Yo quisiera que me acompañen ahí, por favor, un libro conocido, pero un libro que si nosotros le abrimos nuestro corazón a Dios para escuchar la palabra y estamos atentos, no nos dejamos distraer, y más bien con esa hambre por recibir de Él, prestamos la atención. La verdad, yo creo que el día de hoy todos van a salir más que satisfechos. Amén. Todos vamos a salir más que satisfechos. Amén. Daniel 6. Daniel capítulo 6. Ya ustedes saben que el 6 también nos persigue, ¿no? No solamente el 4, sino el 6 siempre son números que siempre están ahí presentes. El capítulo 6 del libro de Daniel tiene como título aquí en mi Biblia de estudio Conspiración contra Daniel. Voy a leer desde el versículo 1 y algunas otras partes, pero empezamos con el 1 que dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. ¿Cuántos le pareció bien a Darío constituir? ¿Cuántos? 120 sátrapas que gobernasen en todo el pueblo. Versículo 2. Y sobre ellos 3 gobernadores, Escuchen, de los atentos. cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese Perjudicado. Acá había un propósito, ¿no? Que esos 120 sátrapas que gobernasen sean también fiscalizados de alguna manera por, dice, 3 gobernadores, dice, de los cuales Daniel era uno. Dios nos va a poner sobre situaciones, personas que nosotros vamos a poder liderar. Vamos a poder liderar. Y digo, Dios va a poner porque el personaje principal de este capítulo es Daniel. Daniel era uno de los 3. Y cuando Dios nos habla con un personaje principal, un siervo de Dios en la Biblia, siempre nos habla a nosotros. Amén. Así que yo estoy segura que Dios va a poner a muchos aquí sobre autoridad de mucha gente. Amén. Autoridad de mucha gente. Pero sigamos, pues no me quiero distraer. Versículo 3. ¿Lo puedo leer? Sí. ¿Quién sigue? Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios, debido a la gran destreza administrativa de Daniel. El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Amén. 4. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre irresponsable y totalmente digno de confianza. Amén. Versículo siguiente, por favor. Amén. Cierto. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de que acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Siguiente. Amén. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Siguiente. Amén. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes
han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Versículo 8. Amén. Ahora bien, su majestad, emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada. Una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Amén. Miren qué tremendo, ¿no? Nosotros vemos aquí cómo Dios permitió que Daniel fuera llevado cautivo, ¿no? Y cómo lo puso en un lugar de honor, de privilegio sobre mucha gente, ¿no? Pero como algo que viene de Dios y algo que permite que el Hijo de Dios comience a tomar autoridad, también va a generar envidia, recelo, y va a querer interrumpir la obra de Dios o el plan o el propósito de Dios para lo que ha sido enviado al Hijo de Dios, ¿no? Pero, y vemos aquí cómo hay una conspiración, cómo se levantan cosas. ¿Para qué? Para destruir el plan de Dios. Esa es la característica del enemigo. La característica del enemigo dice, ajá, acá hay un plan. Acá Dios quiere hacer cosas grandes, pero yo lo voy a impedir. Ese es el pensamiento del enemigo. Pero me impacta mucho el siguiente versículo y quería leerlo porque fue donde Dios realmente me ministró. Cuando yo comencé a leer desde el versículo 1 y a querer estudiarlo uno por uno, en el primer versículo ya Dios me estaba hablando otras cosas que de repente en algún momento lo podemos compartir, pero cuando estaba leyendo cosas del primer versículo, el Señor agarró y me dijo, está bien lo que tú estás haciendo, dentro de la lectura, está bien lo que tú estás haciendo de leer estas cosas, pero no te vayas del enfoque a donde yo quiero que tú estés. Él me regresó a donde fue mi palabra rema. ¿Y cuál fue mi palabra rema? Esta de aquí fue mi palabra rema, el versículo 10. Se había levantado un edicto contra Daniel. Un edicto de muerte, una amenaza de muerte. Algo que iba a destruir la vida de Daniel. Eso se había hecho adrede, eso se había hecho porque no quería que se cumpla, el enemigo no quería que se cumpla el plan de Dios. Y él usa a las personas que tienen pues un corazón herido, un corazón que ya permite otras cosas como la envidia, el temor, etcétera, para interrumpir ese plan. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Usó a estas personas, ¿para qué? Para matarlo, pero en el versículo 10, me encanta esta parte que dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer. Amén. Amén. Qué tremenda esa parte, porque yo creo que siempre sobre los hijos de Dios se levantan edictos, ¿no? Puede ser un diagnóstico, puede ser una acusación, puede ser un problema familiar, algo que quiera destruir. Algo que quiera destruir, porque el enemigo siempre dicen que se le puede acusar de cualquier cosa, pero menos de ocioso. Él siempre está buscando las 24 horas del día hacer algo, ¿no? Ahora, si le abrimos la puerta, peor todavía. Peor todavía. Pero él siempre está buscando interrumpir el plan de Dios, está buscando deshacer lo que Dios quiere hacer. Él está buscando destruir, porque Dios no solamente quiere alcanzar a una persona, a dos, sino Dios quiere alcanzar a multitudes a través de nosotros. 120 no solamente son 120. O sea, Daniel, Dios lo puso en ese lugar de autoridad para alcanzar a mucha gente. 120 era una parte. Pero como un decreto, un edicto, una sentencia, un diagnóstico negativo se puede transformar a través de un compromiso de oración. Y esto es lo que yo veo en el versículo 10. En el versículo 10 veo no solamente una oración
de 3 veces al día, sino veo un compromiso de oración, una consagración, una actitud de confianza a Dios. Y eso es lo que leemos más adelante, porque dice, como solía hacerlo antes. ¿Qué significa eso? Que Daniel había dejado de hacerlo. Daniel se había confiado tanto y estaba tan ocupado en las cosas que él estaba haciendo, en el gobierno donde estaba, de que había dejado su compromiso de oración. Yo me imagino que Daniel oraba, pero ¿cuál ha sido tu mejor momento de oración? ¿Cuál ha sido tu mejor tiempo de oración? Donde tú doblabas rodillas y donde veías la mano de Dios, donde tú veías esos milagros de parte de Dios, donde tú te levantabas de madrugada, clamabas, doblabas rodillas y lo buscabas con todo tu corazón. Daniel había permitido de que su compromiso de oración menguara, bajara. Y ese edicto que se levantó lo hizo de alguna manera reaccionar, ¿no? De alguna manera lo hizo que él volviera en sí como el hijo pródigo y que dijera, Señor. Porque sí o no que cuando uno comienza a bajar un poco la guardia y se acomoda a orar, ya no a escribir, a orar, a compartir la palabra, pero ya no de repente tener esos tiempos donde antes que cuando tú orabas o alababas a Dios sentías hasta que te elevabas en el piso, donde tú no tenías provisión y no te preocupabas tanto por ir a trabajar para traer toda la provisión, sino que lo primero que hacías era doblar rodillas con tu esposa o doblar rodillas en el piso, comenzar a declarar, a visualizar, abría el repostero, declarabas y venía alguien, te tocaba la puerta y te traía la provisión sin que supieran. Y probablemente esos sean los mayores milagros que hemos contado y hayan sido parte de nuestro testimonio. Entonces Daniel tenía un gran llamado, estaba en el lugar de honor para el cual había sido escogido, pero lamentablemente bajó su compromiso de oración, su pasión menguó. Pero este edicto, este decreto de muerte, sacudió la vida de Daniel, como un terremoto, ¿no? Cuando no hay terremoto y todo está bien, la gente hasta se olvida de Dios y agradecer. Pero cuando hay un casi terremoto, la gente, Señor, ten perdón, ten misericordia de mí, ayúdame, Señor. Todos los versículos se acuerdan en ese momento, se acuerdan de Dios, ¿no? Entonces, Daniel tuvo que tener ese terremoto espiritual en su vida. Como de repente algunos de nosotros también en algún momento o estamos atravesando un terremoto espiritual. Algo que nos ha sacudido. Algo que decimos y qué va a pasar. Dios mío, o sea, el enemigo me quiere destruir. Pero también sabemos cómo se hacen los milagros de Dios. Cómo se engendran, se conciben los milagros de Dios. Y tú dices, ¿verdad? Cuando yo leí esta palabra, el versículo 10 decía, pero si yo sé esto, si yo sé que Dios es así, te libra de la muerte, yo lo he vivido. ¿En qué momento me olvidé? ¿En qué momento menguó? ¿Por qué me acomodé a ver milagritos? ¿Por qué ya no veo esos milagros tan grandes y sobrenaturales de los cuales hemos contado? ¿Por qué? Porque a veces nos acomodamos en el lugar que Dios nos ha puesto. Nos acomodamos. Pero me encanta porque Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Amén. Y Dios es un Dios que siempre quiere hacernos volver la pasión, el fuego en nuestro corazón. Entonces el Señor nos enseña a través de la vida de Daniel cómo Él retomó, porque Él sabía que el único que lo podría librar de ese edicto era Dios. El único que nos puede librar de cualquier diagnóstico de muerte, que te digan, ¿sabes qué? Te puede pasar esto, te pueden hacer, es el Señor. La última palabra lo tiene Él. Él es Jehová Rafa, como decía Fausto, ¿no? Él es nuestro libertador, nuestro liberador. Dios es el único que puede hacer maravillas, milagros, prodigios, sanidades. Dios es el único que puede libertar la vida de nuestro familiar. Dios es el único que puede sanar la vida de ese familiar. Él sí lo puede hacer. Amén. Él sí lo puede hacer. Pero a veces nos cuesta por las tantas actividades que tenemos, porque por ahí se metió la comodidad, porque por ahí abrimos la puerta,
porque por ahí ya no tenemos ese tiempo de derramar nuestro corazón, sino ya voy a ver de repente, hoy día me toca trabajo toda la semana, hoy día voy a ver la película, pues, ¿no? Y tenemos dos opciones, o ir a orar o ver un ratito, ¿no? Y hermanos, o sea, pero no les estoy hablando de cualquier tiempo, porque no estamos en cualquier tiempo. La palabra de Dios dice que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Está cerca. ¿Y quién es nuestro reloj profético? Israel es nuestro reloj profético. Usted abre un TikTok y usted sabe de que hasta los que no congregan como nosotros saben que estamos cerca de la venida de Cristo. Saben. Nosotros lo sabemos. Dios nos está hablando. Pero sí o no, que nos está costando volver a retomar esos tiempos con Dios y esa pasión y ese compromiso de oración. Claro, es que las mismas luchas y ataques que antes no son los de ahora. Pero algo que nosotros tenemos como creyente es el tomar la decisión de poder y pedirle a Dios que nos ayude a poder avanzar. Daniel, ¿qué fue lo que hizo? Dice que se fue a su casa, se fue a su habitación, dobló rodillas y dice que comenzó a orar como solía hacerlo antes. Que dice, oraba, no dice que clamaba porque todavía estaba calentando motores, ¿no? Oraba. Dios no te está pidiendo aquí todavía que clames probablemente, sino que ores. Que ores. Dice como solías hacerlo antes. ¿Cómo solías hacerlo antes? ¿Cómo solíamos hacerlo antes? ¿Cómo oramos ahora? ¿Echados? ¿Sentados? ¿Abrigados? ¿En la camita? ¿De pasadita rapidito? Porque tenemos una reunión de trabajo. Dice que él comenzó a retomar sus mejores tiempos, sus mejores momentos. Porque solamente este nivel de compromiso de oración hizo que Daniel pudiera ver un milagro. Es tremendo porque ya ustedes saben, y ya lo pueden también leer en su casa, de que el rey que ya había hecho una relación con Daniel, este rey Darío había hecho una amistad con Daniel, amaba a Daniel, pero lamentablemente había sido engañado, manipulado por eso, y no podía revocar la sentencia contra Daniel. Pero dice que él no pudo dormir, no escuchó música, no comió alimentos, y cuando a Daniel lo metieron en el pozo y lo sellaron con la piedra, se levantó inmediatamente, fue a ver, y la verdad, yo me he gozado con esta palabra y lo sigo haciendo, que le dijo en el versículo 16. Dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Así, ¿no? Y esa parte me dio tanta alegría porque hablaba del servicio de Daniel. O sea, el rey veía que Daniel le servía a Dios. Y esa parte, o sea, como él le pudo decir cualquier cosa, el Dios al que tú oras, el Dios del que tú hablas, no, pero le dijo el Dios al que continuamente tú sirves, le dijo. O sea, él veía en Daniel el servicio de Dios. Qué tremendo es eso, ¿no? Su servicio. Era un hombre de servicio. Hasta cuando tú mueves la silla sabiendo que tú le estás sirviendo a Dios, Dios está viendo nuestro corazón, porque eso es lo que Él ve, ¿no es cierto? Tú estás ahí sentado, yo estoy sentada y Dios está mirando nuestro corazón. ¿Cómo le servimos? ¿Cómo recibimos la palabra? Y yo estoy segura de que si nuestro corazón está con ese anhelo, con ese deseo, recibiendo de Él, tú no te vas a ir el día de hoy con las manos vacías. Dios te va a tocar de todas maneras. Porque no soy yo, sino es su palabra la que es fiel y se cumple. Entonces dice que le dijo sí, ¿no? Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el pozo de los leones, y el rey dijo a Daniel,
el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Ya el rey tenía confianza. Y luego de eso, él ya le pusieron la piedra, no pudo dormir el rey. Pero luego el rey se levanta, dice, muy de mañana en el versículo 19, y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada. Dios le cerró. Yo sé que, miren, yo tengo más de 27 años leyendo esta palabra en varias oportunidades, pero no saben que la estoy recibiendo como si recién la hubiese leído por primera vez. ¿Cómo Dios puede cerrar la boca de los leones? Porque a un hombre a un ser humano como tú y como yo, que lo busca, ¿cómo Dios puede voltearle la torta al enemigo? ¿Cómo Dios puede arrebatarle al enemigo que ha creído que ha destruido el plan de Dios? ¿Cómo Dios puede decir qué tal autoridad que tiene Dios? ¿Qué tal poder que tiene Dios? Lo sabemos, sí, lo sabemos, pero realmente este relato me sorprende, me asombra, me hace que me goce y que me sienta segura. Porque yo sé que sí, yo elevo mi compromiso de oración con Dios, que habla de confiar en Él, porque eso es lo que hace la oración. Y la vez pasada le decía a las chicas, cuando conversaba con ella y compartía con ellas, la diferencia entre ustedes y nosotros que somos líderes es que nosotros sabemos que tenemos que orar. Si hay un problema, nosotros tenemos que orar. ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y el líder? Que la discípula más utiliza su fuerza que ora. El líder utiliza más la oración que la fuerza. Esa es la diferencia. Y Daniel usó la oración como ese recurso que sabía que lo iba a librar. Cuando él bajó su compromiso, él elevó su compromiso de fuerza. Elevó su fuerza y dijo, yo puedo. Pero cuando él se metió más con Dios, dijo, realmente Dios sin ti, o sea, he podido lograr, he estado ahí por ti, he podido lograr muchas cosas estando aquí. Soy el encargado, el gobernador de 120 príncipes, pero todo ese poder que él tenía no impedía que él pudiera morir. Sin embargo, quien pudo impedir que él pudiera morir fue Dios. Fue su compromiso de oración. Fue su fe. Fue su confianza en Dios. Como lo dice aquí la palabra, ¿no? En el versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros sabemos que hay una situación brava, difícil, y decimos, no, de esta el Señor me va a sacar, nosotros estamos expresando confianza. La oración, el meternos con Él, el poner las cosas delante de Él, habla y grita confianza en Dios. Cuando nosotros dejamos de orar, sobre todo en este tiempo que sabemos que está cerca nuestro Señor, nosotros estamos diciendo, nos hemos confiado, ¿no? Hay una parte en la Biblia que dice, un pueblo confiado y cómodo, no sé, algo así, pero no. Para nosotros, nuestra arma más poderosa es la oración. No sé si alguien pueda leer Primera de Reyes 8, 48 al 49, y otra persona busque Salmos 95, 6, otra persona busque Salmos 55, 17,
Y para terminar, la última lea, Primera de Tesalonicenses 5, del 17 al 18. Primero, Primera de Reyes 8, 48, 49. Ya. Y si se convirtieren a ti todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que lo hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y le harás justicia. Qué tremendo, porque dice, a donde te hayan llevado cautivos. No importa el problema, cuán grande que sea, cuán enorme que sea, tú tienes que decirle a ese problema, yo confío en Dios. Amén. Yo voy a orar para que esto se solucione. Amén. Yo voy a batallar para que esto se solucione. Esto a mí no me va a ganar, porque yo no soy una mujer, un hombre sin Dios. Yo tengo a Dios. Y yo conozco las armas de Dios. ¿Cuáles son las armas de Dios? La oración. Amén. El clamor, la súplica, la alabanza, la adoración. No soy una mujer desarmada, un hombre desarmado. Si tú estás pasando por un problema que te está venciendo, es porque no estás confiando en las armas de Dios. Ese problema tiene solución. Ese problema está en las manos de Dios. El problema es que tú no has entendido con qué armas tienes que pelear la batalla. Ese es el tema. Porque una mujer, un varón que entiende las cosas espirituales, y si no lo has entendido hasta ahora, tú tienes, el día de hoy, tienes que entenderlo, y estés sellada con esa palabra. Si ese problema persiste, es porque la verdad tú necesitas meterte con Dios para que ese edicto, la verdad que Dios lo convierte en un tremendo testimonio. Amén. Si te lleva cautivo, si nos lleva cautivo en algún lugar, dice, lo primero que Dios busca en nosotros es arrepentimiento, ¿no? Dice, si se arrepintieren, arrepentirse Él. Realmente, Señor, yo escucho esta palabra y digo, Dios santo, he hecho cualquier cosa menos confiar en ti. Cualquier cosa he hecho. Y a veces utilizamos y le tenemos tanta fe y le hemos levantado un ídolo y una velita a la fuerza. Pero cuanto más utilicemos la fuerza, menos gloria hay para Dios. Cuanto más utilicemos la fuerza, menos vamos a ver los resultados y los milagros de Dios. La fuerza habla de nosotros. La oración habla que realmente confiamos y honramos. Lo tomamos en cuenta. No le damos la espalda. Él tiene el poder para poder hacernos entender. Él tiene el poder para hacernos madurar, porque esa situación Dios la permitió para que nosotros podamos ir al siguiente nivel. Amén. Es un proceso que tenemos que pasar. Como el oro dice que tiene que pasar por fuego. Tú y yo somos el oro. Tenemos que pasar por fuego. Porque dice que cuando pasemos por el fuego, se va a reflejar quién realmente somos. El oro se ve en el fuego. ¿Es oro o no es oro? Pero en el fuego se ve si realmente nosotros somos hijos temerosos de Dios, que confiamos en Dios. ¿Vamos a tener miedo? Por supuesto que vamos a tener miedo. Pero la palabra de Dios dice, cuando temí, clamé. Amén. Si tengo más miedo, más rápido doblo rodillas. Amén. Si tengo miedo, más rápido levanto mi voz. Ese es el hombre y la mujer que conoce su Dios. Y el día de hoy Dios nos está sacudiendo, a todos, hermanos, a todos nosotros, a nosotros como líderes y al que esté recibiendo la palabra. Yo sé que Dios lo va a sacudir. El enemigo va a querer que tu corazón se ponga duro, pero ¿sabes qué? Él está vencido y derrotado. En el nombre de Jesús. El siguiente versículo, ¿cuál era? ¿Quién lo pueda leer? Salmo 95, 6. Amén. Venid, adoremos y postremos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Miren, qué tremendo, porque cuando una persona
tiene un diagnóstico, lo primero que hace es desesperarse, llorar, gritar, deprimirse, etc. Una persona pues común y corriente, ¿no? Que no conoce bien a Dios, ¿no? O puede buscar de Dios, puede correr, alguien le puede predicar y su corazón se enternece y se acerca, ¿no? Pero el día de hoy yo estaba acompañando a mi sobrina, tengo mi familia que el día de hoy ha salido de viaje fuera del país, y mi sobrinita me dice, tía, acompáñame para que me ponga mis uñitas. Ya te acompaño, me fui con ella, ¿no? Entonces estaba con ella ahí dándome una vuelta por el centro comercial, y en una de esas yo había llevado mi Biblia y estaba leyendo ahí, estaba medio inquieta por ahí, pero en una de esas abrí mi Biblia y el Señor me da esta palabra. Yo decía, arrodillémonos y postrémonos. ¿Dónde? Decía, ¿no? Pero me levanté y comencé a adorar a Dios. Dije, Señor, no me puedo arrodillar acá en este momento, pero voy a adorarte. Y comencé a adorar a Dios, levantar las manos que por ahí me miraban, bueno. Y cuando bajo, Dios me permite tener 2 nuevas clientas en ese lugar que no conocía a nadie. Entonces, cuando Dios nos pide hacer algo, es porque Dios tiene un propósito. Amén. Cuando nos pide hacer algo, es porque Él quiere bendecirnos. Amén. Yo puedo decir la verdad que estoy en un centro comercial, hay gente y de repente no, pero esa palabra que leí en ese momento tenía propósito para mí, en ese momento, incómodo para mí. No hay límites para Dios. Nada existe por casualidad. Mi Biblia se hubiese quedado acá y yo hubiese ido con mi celular. Pero Dios permitió que yo la leyera allí en ese momento, la aplicara en ese momento y recibiera los beneficios de esa palabra. Amén. Eso es lo que pasa cuando nosotros, aún cuando recibimos este tipo de palabra en nuestra casa. Y si tú, hermano, mira, agarras esta palabra, termina la serie, te vas a tu casa y tú la recuerdas, la guardas en tu corazón y la aplicas, yo estoy segura que Dios te va a bendecir. Amén. Porque Dios honra a los que le honran. Honra a los que le honran. Dios lo que quiere es que nosotros nos abracemos a su palabra, que amemos su palabra, y amar su palabra es hacer su palabra. Amén. ¿Cuál es el siguiente versículo? 55, 17. Mañana, tarde y noche clamo en medio de mi angustia, y el Señor oye mi voz. Amén. Amén. Miren, yo hasta ahí decía, bueno, el número 3 es simbólico, ¿no? Habla de las veces nosotros podemos buscar a Dios. 3 puede ser Padre, Hijo, Espíritu Santo, puede ser un simbolismo, no necesariamente tiene que ser 3 al día. Pero Dios me decía, yo te desafío a que tú me busques 3 veces al día. Yo he intentado hacerlo, no es fácil, no es fácil. Y con esta palabra el Señor me confirmaba para moverme a un nivel mayor. Tarde, mañana y a mediodía, dice, tarde, mañana y a mediodía orarás y oraré, clamaré y Él oirá mi voz. Amén. O sea, de todas maneras Él la va a oír. Amén. Y yo decía, Señor, llegué acá a la casa todo y le decía, Señor, ya no estamos de tarde, estamos de noche, pero lo voy a hacer. Amén. Voy a hacer lo que me toca hoy día. No dice de noche, dice tarde, mañana y a mediodía. Señor, pero lo voy a hacer ahorita, porque tu palabra no tiene límite. Y comencé a hablar, comencé a hacer mi parte. Amén. Espíritu Santo, hazme recordar mañana y hazme recordar al mediodía, Espíritu Santo. Tú eres el más interesado, porque yo quiero que tú escuches mi voz. Sé que voy a empezar orando, pero sé que voy a terminar clamando. Amén. Sé que voy a empezar orando, pero sé que tú me vas a llevar al clamor. Amén. Ayúdame a orar 3 veces al día. Amén. Ayúdame que cada vez que me distraiga por aquí, tú me traigas para acá. Señor, estamos en los últimos tiempos. Yo sé que tú quieres afirmar mi corazón. Yo sé que tú me quieres ataviar, que entienda cosas que yo antes no he entendido, que vuelva a mí el fuego. Yo sé que tú quieres eso para nosotros y para mis hermanos. Le pedí a Dios eso, porque es tiempo de orar específicamente. Es tiempo de pedirle a Dios por cosas mayores. Le estamos pidiendo a Dios, Dios, danos acceso a lugares donde no todos tienen acceso. Amén.
Hermanos, hay lugares y situaciones de las que la gente se corre. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios para poder tener acceso en lugares que otros no tienen acceso, para eso tienes que ser valiente. No cualquiera lo hace. Pero si tú y yo oramos así, Dios nos va a dar la valentía y nos va a poner en lugares donde va a usar esa valentía que nosotros. Amén. Pero créeme que no es cualquier lugar. En cualquier área de nuestra vida. Tengas la edad que tengas. Amén. Tengas la edad que tengas. Tengas el problema que tengas. Es más, en las peores circunstancias, si tú y yo le creemos a Dios, tú vas a tener los mayores milagros. Amén. Amén. Los mayores milagros. Y para terminar, ¿cuál era el otro? Primera de Tesalonicenses 5, 17 a 18. 5 del 17 al 18. A ver, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Orar sin cesar. Estamos en el micro, está sonando la canción que más te gusta, por ahí se te puede mover el pie, pero tú comienzas a orar. Estás mirando por la ventana, la persona que está discutiendo con la otra. Ese es el momento para orar. Tu mente está pensando en todo lo que debes y tienes que pagar. Es el momento de orar. Estás pensando en el problema que tiene tu hijo, tu hija, y de cómo le dijo y no le dijo. Es el momento de orar. La palabra de Dios dice orar sin cesar. Eso significa que en todo tiempo nosotros tenemos que estar orando. Vemos un problema, tenemos que estar orando. Tenemos una necesidad, nos quiere ganar la ansiedad, porque de repente nosotros dijimos, le dijimos a 2 o 3 personas, temas de trabajo. Esto yo lo voy a cumplir hasta el viernes. Uy, Dios mío, mañana es viernes y no lo he cumplido. ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué quiere entrar? La ansiedad, la desesperación, la preocupación. ¿Cómo voy a quedar? Es momento de orar. Señor, yo no sé cómo vas a hacer, pero me tienes que ayudar. Señor, yo no voy a ser avergonzado. Señor, ayúdame a que yo honre esa declaración. Señor, ayúdame que se vea tu mano. Y yo voy a contar que tú lo has hecho y cómo lo has hecho. Es momento de orar. Orar sin cesar. Hermanos amados, es tiempo de poder regresar a lo más importante, a lo básico, a lo trascendental, a lo que nos va a hacer ver la mano poderosa de Dios. Ese problema que tú tienes, tiene los días contados. Amén. Amén. ¿Saben que el velorio se canceló? Se canceló el velorio. Se canceló lo que la gente piensa. Ah, no, ¿sabe que yo le doy 3 meses, 2 meses, 1 mes, 15 días le doy? O sea, se canceló. ¿Saben por qué se canceló? Porque el día de hoy nosotros hemos entendido esta cosa. Porque el día de hoy, mira, ese esposo, esa esposa, esos familiares, años, bueno, en el tiempo de Dios se convertirá. El tiempo de Dios lo haces tú cuando tú elevas y yo elevo mi nivel de oración. Yo creo que los mayores milagros las vamos a ver en este tiempo. Es más, yo creo que el día jueves muchos de ustedes vamos a contar las cosas que Dios va a hacer en esta semana a causa de esta palabra. Amén. Vamos a honrar a nuestro Dios con nuestra confianza. Cuando quieras abrir la puerta y salir a hacer todo lo que tú quieres, tú vas a decir, ¿sabes qué? No. Yo no salgo si no me meto con Dios como lo hizo Daniel. Ese edicto en mi vida no se cumple. Algo va a hacer Dios.
Dios va a tocar corazones en este tiempo. Dios va a tocar mentes, se va a meter a los sueños. Dios va a hacer cosas en las finanzas. Algo Dios va a hacer, pero Señor, yo doblo mis rodillas y sé, confío en que algo del pozo de los leones tú me vas a sacar. Tú vas a cerrar la boca de los leones. Habrá un Darío que mirará y dirá, Daniel, María, Rosa, Carmen, Sara, no sé, estoy mencionando nombres que no hay, seguro son las que van a venir. Tu nombre. El Dios al que tú sirves te libró. Sí, hermano Pablo, hermana Jessica, no saben lo que ha pasado. Dios cerró la boca de los leones, cambió de dicto, sanó enfermedades, el Señor revocó, limpió deudas, no sé. Algo tiene que pasar esta semana. Algo va a pasar esta semana donde ustedes con su testimonio van a honrar a Dios. Van a decir, porque Dios es un Dios fiel que cumple. Hermanos amados, esto no es emoción, esto es convicción. Es convicción de usar las armas de Dios y de hacer un compromiso con nuestro Padre Celestial, que nos prepare como iglesia, que nos haga como iglesia ser protagonistas en este tiempo, para que la gente vea a través de nosotros que nuestro Dios es un Dios real. Amén. Y que los que no creen por la palabra, crean por los milagros que vean en nosotros. Y que digan, yo quiero ese Dios. Ese Dios no de que la inteligente, la Jessica, la tan hábil, mira lo que ha hecho. No, sino, no, eso no lo pudo hacer Jessica. ¿No? Definitivamente que eso lo hizo Dios en la vida de Dios. Eso es lo que necesitamos nosotros, mover los cielos durante estas semanas. Amén. Amén. Quería compartirles algo, justamente lo que han hablado recientemente. Llegué un poquito tarde porque hace unas horas me dieron la libertad física porque he estado 48 horas detenida en la comisaría de Playa Rima. Por un delito que me asignaron como cabecilla de una banda criminalística agraviada, por haber estado con unas personas que tenían unos celulares, que algunos habían sido comprados de segunda en las Malvinas, que supuestamente ante la OCITEL estaban sin denuncia, pero sin embargo que a través de no sé qué aplicativo que no sé los policías estaban reportados reportados, ¿no? Pero no tenían, no había ninguna denuncia como un herido o una muerte sobre su celular, simplemente estaban reportados, ¿no? Si te roban algo, voy a hacer un cambio de equipo y lo reporto, ¿no? Algo así. Entonces, los policías, cuando escucharon que trabajamos con criptomonedas, pararon su oreja y dijeron, acá hay dinero, nos empapelaron, nos pusieron como una banda criminal. Y cuando yo dije, yo soy la cargada del grupo, dijeron que yo era la cabecilla, ¿no? A mí en mi propiedad no me han encontrado más que mis 2 celulares personales. Yo estaba haciendo totalmente otra cosa diferente porque estaba tomando fotos de unos animalitos para hacer una campaña de esterilización en el Callao, en Playa Rima. Nos llevaron detenidos a las 10:40 de la mañana del día antes de ayer. Desde entonces, para ellos perdí mis derechos. Estaba con varios trabajadores míos que me estaban apoyando. Éramos en total 6 personas. Éramos 2 mujeres, la esposa de uno de ellos y los chicos de diferentes edades. Y hablando justamente del tema de ahora, yo cuando llegué, lo primero que me encontré en la comisaría que decía, tendrás paz en medio de la tormenta. Y me apoderé de esa promesa. Y bueno, yo justo había estado orando para que el Señor me mostrara un propósito, porque yo justo decía, esto es un yugo desigual, porque estoy con gente del mundo, y siempre le digo, Señor, ¿por qué me traes acá? ¿Qué me quiere mostrar? ¿Por qué estoy en un trabajo secular? Yo quisiera estar en un trabajo con gente cristiana también, pero si me ha puesto acá y si se están abriendo más tiendas es porque tiene su propósito, pero muestra. Y el Señor respondió. Finalmente he tenido gozo en todo tiempo, me he gozado porque alguna vez yo le dije, no sé si hermano José se acuerda, cuando en un sueño la voz de Dios me dijo, sé fiel a Pepe. Me dijo, de repente Pepe
estuvo preso. Entonces, he estado compartiendo la palabra. Hemos estado orando desde el día 1 que entramos, hemos estado orando porque nos tocó que Johanny llevara el almuerzo. Y hemos estado orando con ellos. Todos son inconversos, o eran inconversos. Y y hemos estado orando con ellos. Nos pusieron, o nos quisieron tomar una foto, pusieron toda una parafernalia, pusieron las mesas, los celulares, como que pone droga, foto y todo lo demás. Yo no me quise tomar mi foto porque para mí era humillante, pero después dije, pues, si el Señor Jesucristo pasó tantas cosas, ¿quién soy yo para negarme? Me sacaron de marrocada, me llevaron a pasar mis exámenes médicos. Johanny me estuvo mirando desde fuera, para ella fue chocante. Nadie más sabía. Bueno, le dije que le pasara la voz a ustedes para que estén orando por mí. Y cuando hemos pasado todo, o sea, se nos vulneraron toditos nuestros derechos. No nos leyeron nuestros derechos cuando llegamos, a pesar de que yo le pedí. Me dijeron, tú estás detenida en una banda y perdiste todos tus derechos. Y yo reclamaba, ¿por qué? ¿Cuál es el delito? ¿Qué delito había cometido si todos mis documentos estaban, mis celulares estaban limpios a mi nombre y mis documentos? Lamentablemente estás en el lugar y con las personas incorrectas. Bueno, entonces empecé a compartir la palabra con los muchachos. Gracias a Dios me escuchaban. Y el Señor se empezó a mover. El Señor se empezó a mover porque ellos querían dinero. Querían que le demos 3.000 soles. Porque 3 de ellos eran venezolanos. 4 de ellos eran venezolanos. Hemos estado, en total, 3 personas totalmente injustas metidas en un lugar. Incluso ni siquiera estaban, porque a mí me había atropellado el carro temprano, me había pasado un carro por encima del pie mientras manejaba la moto y estaba así estacionada, pasó el carro, se pega y me pisa, ¿no? Me dolía el pie. Llegando al punto, un chico agarra la moto de casualidad, acelera y la moto ya está prendida y me caigo nuevamente de rodillas y nuevamente se vacía el líquido cuando yo había pasado. Me pasaron varias cosas. Y me siento en el carro, me subo en el carro y de la casualidad que en el carro estaban los celulares, entonces yo era supuestamente cómplice de ellos. Y los chicos simplemente estaban haciendo parte de su trabajo. Finalmente empiezo a predicar la palabra y cuando ya nos dicen van a dormir en la carceleta, pero van a pasar primero por la de Pincri y ahí empapelados como una banda y todo lo demás. Llegamos a la de Pincri y yo antes de salir oramos y les dije, bueno, pues vamos a ver la mano de Dios, porque no teníamos abogado. Y a los venezolanos le habían puesto que entre sus derechos le habían puesto, ellos mismos le habían marcado que no requerían abogado y no requerían pasar el reconocimiento médico legal. O sea, ellos, y la firma rápida, así atropellar, un atropello total. Entonces, para no agravar la situación, yo no me seguía peleando con los policías y simplemente dije, vamos a ver qué cosa nos espera, ¿no? Y llegamos, pero para esto fue que yo había estado diciendo a Johanny, habla con fulano de tal para que pague algo, ropa a mano, porque los chicos habían estado hablando, ¿no? Que alguien pague y los policías decían sí, que nos paguen, que no sé qué. Entonces, Johanny sí habla, acelera eso para ayudar a los chicos, porque había chicos que estaban, un chico indocumentado y el otro dueño de los celulares que estaban de dudosa procedencia, ¿no? Entonces, justo Johanny me trae la Biblia y abro la Biblia y me sale esta palabra que dice, Segunda de Reyes, que dice muerte de Ocosías. Después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel y Ocosías cayó por la ventana y de una de las salas de la casa que tenía en Samaria y estando enfermo envió mensajeros y le dijo, ir y consultar a Baal. Entonces, para mí ese Baal, yo era ese tal Ocosías en ese momento. Y ese Baal era esos que yo estaba diciendo pueden pagar o pueden hacer la junta para pagar, ¿no? Estaba buscando dioses falsos. El Señor con esta palabra tocó mi corazón y me dijo, búscame a mí. Esa es la dirección. Gracias a Dios obedecí, escuché, el Espíritu Santo se movió ahí. Y yo lo único que dije, no llames a nadie, déjalo en las manos de Dios. Y le dije a ellos, el Señor me ha hablado con esta palabra. Les di la palabra, el Señor me habló con esta palabra y vamos a confiar en Dios. Oramos antes de salir, nos subieron al carro, nos llevaron a la de Pincri y lo primero que hizo la fiscal de turno, lo miró los papeles que eran así de papeles empapelados, pero
hasta los pelos, o sea, éramos culpables de todo. Y miró los papeles y lo primero que dijo, ¿por qué hacen ese daño? Y tiró los papeles en el escritorio, eran como las 12 de la noche creo. ¿Por qué hacen ese daño? Dijo. Yo todos los días me voy a dormir tranquila, duermo en paz, porque yo no hago daño a nadie. Lo que ustedes están haciendo es una banda criminal, simplemente se equivocaron, no hay un delito, o sea, no es un delito, puede ser una falta, pero no es un delito, ¿no? Porque no, y no es agraviada, ¿por qué hacer ese daño? Yo no voy a hacer esto, ¿no? Y los policías, el alférez, no, pero sí, yo lo voy a hacer, que voy a hablar con fulano, está durmiendo. Si quieres, despiértalo. Han ido, lo han despertado al encargado, no sé quién sería, lo hicieron bajar y el otro agarró y le dijo, no, ¿qué es esto? Le dijo. Yo no hago esta cosa. Y los llamaron al alférez, lo llamaron al suboficial, a los que estaban ahí de ese turno, y les dijeron, los invitaron adentro. Finalmente ellos salieron avergonzados porque los avergonzaron en nuestra presencia, ¿no? Los avergonzaron en nuestra presencia. Como dice la palabra, dice, mía es la venganza, yo pagaré, ahí está. Así es, se cumplió la palabra. Y nosotros ese día veíamos y ese día estaban tan molestos que les dije, quiero ir al baño, orínate tu pantalón si quieres. Tú no tienes derechos, me seguían diciendo lo mismo. Pero miren cómo lo de Patti es algo que puede pasar con cualquiera. O sea, Dios va a permitir cosas en sus hijos para que su nombre sea glorificado. Es lo mismo que le pasó a Daniel, ¿no? Pero Daniel revocó todo a causa de su fe, que te felicito por ser vulnerable, porque cualquier otra persona o cristiana hubiese dicho, ¿no? Pero yo se hubiese guardado la parte, yo quise arreglarlo, ¿no? Yo quise traer el dinero. Pero justamente ahí se ve la dirección de Dios y el testimonio, porque estamos en una carne que va a pelear, que va a luchar, que va a querer hacer su voluntad. Pero tú pediste dirección y Dios te dio dirección. Y obedeciste a la dirección de Dios. Y ahí lo que se cumple de Daniel, yo me imagino que Daniel habrá dicho, yo dejé de orar, ¿no? Dejé de meterme como antes, evaluó su condición espiritual. Entonces por eso es que ha pasado esto. Bueno, ¿qué irá a hacer Dios? Y se metió con Dios y le manifestó su confianza y Dios hizo todo lo que hizo. Entonces, la verdad, es un testimonio para darle a la gloria a Dios, que Dios lo ha permitido juntamente con la palabra, porque Él sabía que el día de hoy íbamos a compartir esta palabra, pero que es el inicio a testimonios grandes que Dios va a hacer para glorificar su nombre. Mira, tú le decías a Dios, muéstrame, porque yo estoy trabajando con gente del mundo, pero si tú te das cuenta en la lectura, Daniel estaba bajo gente del mundo, porque Dios no nos quiere a nosotros encapsulados, ni no, Dios nos quiere, dice, sin muros habitaremos, porque justamente nos va a llevar con la gente del mundo para darle testimonio del poder de Dios. Y Dios ya te lo confirmó con cada uno de nosotros. Y le cerró la boca a los leones, que eran los policías. Los avergonzó, porque fueron humillados y fueron avergonzados. Hemos visto la mano de Dios y ellos han quedado sorprendidos. Pero como hemos visto la mano de Dios, y cuando yo llegué con mi Biblia y la puse en la mesa, en el escritorio, porque dijeron, ahora vamos a arreglar, pero esto va a costar. ¿Quieres salir ya? Esto va a costar. Entonces yo me acerqué y le pregunté a uno y le dije, te doy 1.500 ahorita, pero me sueltas ahorita todito, salimos. No, sale mañana a las 5 de la tarde. Le dije yo, Fanny, nuevamente, no, porque esto va a seguir su proceso. Ya pasó con fiscalía, esto va a seguir su proceso. Y además, abogados tenemos en Cristo. Y uno viene y dice, ¿qué pasó? ¿Están con buena suerte? No, le dije, el que nos ha soltado el Dios. Y ya estamos libres. Mira, y Dios cerró la boca de los leones, y luego ¿qué hizo Darío? Metió a todos los que lo habían acusado al foso de los leones, que dice que ni siquiera habían llegado al suelo y ya lo hicieron picadillos. Y ya los hicieron picadillos porque todavía falta. Pero ya eso lo dejamos para que Fausto pueda cerrar un poquito, pero el contexto principal lo has dicho. Y la hoy día verdad que todo recibieron tiene Jesús en su relación. corazón, los 5 ya hicieron la oración de entrega. ¿Quién 5? ¿Policías o los 5 trabajadores y un policía? Se cumplió la palabra. Amén. Amén. Es tremendo porque Dios se glorifica con lo que le cree. Él le creyó. Es que hay un detalle muy importante en lo que ha predicado mi esposa sobre Daniel. Él estaba trabajando con gente del mundo.
No estaba en su pueblo, estaba en un pueblo extraño. Punto 1. Punto 2. Cuando el rey da el decreto y van los acusadores llenos de envidia porque veían que a Daniel le estaba yendo muy bien, buscaron cómo acusarlo a Daniel y buscaron hacerlo caer en una trampa a su rey. La manipulación, el engaño, producto de la envidia de la gente del mundo. A veces cuando comenzamos a crecer, cuando Dios nos comienza a levantar, hay gente que va a estar a nuestro costado que nos van a querer mirar con envidia y van a querer derribarnos. Miren esto, Daniel era muy amigo del rey, ¿o no? Sí. Y cuando dieron el decreto, de repente otra persona hubiera dicho, no, pero el rey es mi pata, así que voy a hablar con él para que nos exonere de este problema, y él es mi amigo y él me va a entender. Lejos de pensar en eso, de pensar en la ayuda del hombre, de pensar en la ayuda del amigo, dijo, no, voy a volver a lo que hacía antes, a orar como hacía antes, porque yo estoy aquí no porque Él me trajo, porque ni Dios lo permitió, para que acá el Señor nos pueda usar. Amén. Y volvió a la oración. Y esto permitió que el rey se afirmara más en las creencias del Dios de Daniel. Miren esto. Mientras los acusadores lo odiaban a Daniel, llenos de envidia, del rey nacía más misericordia y más amor por Daniel. Aquí el rey viene a representar figurativamente el Señor. Sus acusadores, el enemigo. Los leones hambrientos, los que querían dinero. Esa actitud de ellos, lo único que ocasionó que el rey amara más a Daniel, se preocupara más por Daniel, y hasta, dice la palabra, que por eso no se ha leído, que Daniel no podía, el rey no podía dormir, porque estaba preocupado por Daniel, porque amaba a Daniel. El Señor nunca duerme, porque siempre está vigilando a sus hijos. Amén. 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 El Señor nunca duerme, porque siempre está vigilando a sus hijos. Y escuchen esto. Y esto va para ustedes. Daniel fue en una condición de ¿cómo se llama? No detenido, sino fue en condición de cautivo. Prácticamente es como si lo metieran en la cárcel. Pero miren lo que hace Dios. Cuando lo llevaron cautivo, ahí Dios lo levantó a Daniel. Y lo puso por encima de todos los sátrapas. 10 veces mejor. Lo puso por encima de todos los sátrapas. Daniel era autoridad en un país extranjero que no era su país. Escuchen esto. Wow. Si usted Amén. se mete en oración Amén. y le cree a Dios, Dios lo pone por encima como autoridad. Amén. En lugares que usted ni siquiera se imagina. Amén. Amén. Usted cree que está mal, o se siente mal, o se siente esclavo, o se siente ahí pobre, se siente ahí mísero. Ahí, en ese tiempo, en ese lugar, ahí Dios lo va a levantar para que su nombre sea glorificado. Amén. Amén. Y cuando Daniel estuvo en oración, dice que los leones ni siquiera le hicieron caso a Daniel. No porque no sean carne, ¿cómo se llama? Apetitosa. Era que como Daniel estaba orando 3 veces al día, él estaba fortalecido espiritualmente. Amén. Y los leones no olían carne. No olían carne. Olían espíritu. Amén. Amén. Por eso que Daniel no podía ser apetitoso al hambre de los leones. Voy a oler, voy a oler. Mientras usted esté en oración, Voy a oler. usted esté en oración, su espíritu se fortalece. Su espíritu se fortalece. Y usted se aleja de los ataques del enemigo. Amén. El enemigo no lo puede devorar.
el enemigo no lo puede destruir. La oración, por eso se dice que la oración tiene poder. Y a los que le creen, Dios siempre los va a recompensar. Amén. 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 Solo quería hacer este agregado. Excelente, como siempre, tu hombre sabio. Solamente para terminar, nos ponemos de pie. Quería complementar lo que mi esposo estaba diciendo con la parte final, que la verdad, ustedes saben que todo esto, aparte de poder ganar almas para el Señor, que es lo que Dios busca, salvar a todo el mundo, al final se le da la gloria a quien merece la gloria. Amén. Y el final de este capítulo 6 es hermoso porque dice que Darío dijo, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de la gloria. Amén. ¿Saben qué? Cuando nosotros no buscamos de Dios y hacemos las cosas en nuestras fuerzas, las personas que están a nuestro alrededor se alejan de Dios. Las personas que están a nuestro alrededor le damos la vuelta en el mundo. Pero cuando nosotros realmente tenemos temor de Dios, nos comprometemos a buscar de Dios, las personas que están en nuestro alrededor comienzan a darle la gloria. Amén. Comienzan a buscar de Dios. Somos testimonios, somos luz. Esos corazones son sanados, que es lo que nos quiere el enemigo. Entonces dice, todos, con una ordenanza, todo territorio que sea nuestro, como el que dijo Darío, en todo territorio de mi dominio, todos tienen que tener, todos tienen que creer en el Dios de Daniel. Tremenda esta palabra. Eso significa que está tu familia. Amén. Eso significa que están tus trabajadores. Amén. Eso significa que Amén. están en la casa. No vamos a creer en vano, sino que nuestra fe que está honrando a Dios, que está haciendo que nosotros clamemos, oremos, clamemos, la verdad que va a hacer que esto pase, ¿no? Y dice, ¿no? Dice, miren cómo se convirtió una cosa que se convierte un sátrapa y otra cosa que se convierta un gobernante, un rey, ¿no? Y dice, ¿no? Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Amén. ¡Wow! O sea, que las personas que están a nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros amigos de trabajo, nuestros jefes, nos están viendo como nosotros realmente están viendo las manos de Dios en nuestras vidas. Los mismos familiares. Oye, la verdad que tú, el Dios que tú tienes, ese yo quiero porque ese hace maravillas. No te está diciendo, ¿sabes que tú eres un cristiano? La verdad, no está dando testimonio, no pasa nada contigo, me das pena. Ven para ayudarte. ¿Cuánto te doy? Ay, no hay poder de Dios, no hay gloria para Dios. Pero que venga alguna de tus familiares y te diga, ese Dios que tú tienes, yo lo quiero. Ese Dios que tú tienes está haciendo milagros. Ese Dios que tú tienes, mira, hoy ¿qué está pasando acá? Siento algo, siento la presencia de Dios. Amén. Estoy viendo, mira, ahora has orado por mí, me siento. ¡Wow! Amén. El dominio de Dios a través de nuestra fe. Amén. Qué tremendo es eso. Y que te digan, ¿sabes qué? Ora por mí. Mira, ve, en la casa de Jessica está pasando eso, en la casa de Fausto está pasando eso, que siempre lo han dicho. Ángeles se están moviendo alrededor. Mientras que en tu casa, el enemigo... Dios nos ha confiado sus maravillas. La verdad que tremendo. ¿Y qué más? Dice, y Daniel, prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. ¡Wow! O sea, no se quedó ahí, sino que Dios le dio más a Daniel. Amén. Mira dónde la llevó estas oraciones que hacía Daniel. Vamos a orar. Padre, te damos gracias a Dios por esta palabra, porque realmente nos confronta. Amén, Padre Santo. Nos desafía también. Y nos hace hacer una autoevaluación de cómo estamos viviendo nuestra fe. Si vivimos una fe acomodada
una fe en donde los que están a nuestro alrededor no ven que pasa nada, sino una fe donde está reflejando tus maravillas, reflejando tus prodigios, y donde la gente agarra, mira y dice, yo quiero. Amén, Qué amén. tremenda responsabilidad. Sí, Señor Jesús. Oh Padre Santo, Señor Jesús, ayúdanos, Señor. Sí, Señor, Ayúdanos a que ayúdanos, podamos Señor, a entender orar, esta palabra y que baje a nuestro ayúdanos corazón. a orar. Ayúdanos a orar sin cesar. Sí, Señor, Ayúdanos a ayúdanos no a divagar orar. en Sí, nuestros Señor, pensamientos, por Dios. favor, Sino Padre que Santo, saber, Espíritu saber, Santo de saber Dios. de que cada vez que lloro por todo, Oh, bendito sí, Dios, Señor. por todo Sí, se Señor, mueve amén. a nuestro Todo se favor y para mueve. tu Sí, gloria. Señor, para tu Espíritu gloria, Padre, Santo, Espíritu ayúdanos, Santo. bendito Dios, Ayúdanos, a Señor, elevar ayúdanos a elevar nuestro compromiso de fe, amén, de oración. que Sí, Señor, solamente a grita volver a de ti la como confianza que antes, tenemos Señor en ti, Jesús. amado Dios. Oh, sí, Señor, Menos como oración, antes, menos Señor. confianza. Más Oh, oración, Jesús, más confianza. gracias, Amado Padre, Dios, Señor. realmente me emociono con esta palabra, pero no quiero que se quede en ilusión. Yo lo que quiero es que se vea tu mano en mi vida como se vio también la mano de Daniel. Wow, no sé qué estoy Señor pidiendo hoy día, Jesús. Dios. No sé Sí, qué estoy Señor. pidiendo, Sí, pero bendito Señor. Dios, yo Sí, sé que Señor. tú quieres, Mueve porque la no me has mano, dado Señor. por Mueve gusto tu esta mano, palabra. Señor. Ese día oraba Mueve y te tu pedí, mano, te Señor. decía, Mueve tu Señor, mano, Señor. nosotros Mueve hemos tu tenido mano, momentos Señor, con mi a favor esposo de donde tus aquí en hijos, esta sala Señor. hemos orado, Mueve, Señor. hemos Mueve, alabado, Señor nos hemos Jesús. elevado del Oh, piso, Jesús, hemos visto bendito Dios, bendito donde cuando Padre, no había Señor. provisión, clamábamos, Bendito Dios, llorábamos, bendito alabábamos, Padre, junto con Señor nuestra hija, Jesús. abríamos el Muévete, frigider y Señor, aparecía muévete, provisión Señor. que no había. Muévete, Señor, muévete, Hemos visto Señor, milagros muévete, sobrenaturales, amado Dios, Muévete, pero Señor. hubo una parte de nosotros que de repente se conformó. Hubo una parte de nosotros que de repente se conformó y yo quiero ir a mis mejores momentos contigo. Quiero que regresen esos mejores momentos contigo cuando te servía con pasión, cuando oraba con pasión, cuando era intencional, cuando en la madrugada me buscabas y me levantaba, Dios, me levantaba a orar, a clamar, dos, Señor, tres, despiértanos, y de repente Espíritu ahora Santo, tú Señor. pides, Despiértanos, nos Señor. levantas, Despiértanos, Señor y nos Jesús. volvemos a tapar. Padre, Padre, hoy te ayúdanos, pedimos, Señor. Dios. Hoy te rogamos en esta hora, Padre. Te pedimos, ahí pídele, abre tu boca. Oh, abre Padre tu boca, Santo, porque Señor dice que el Jesús. que toca se le abrirá. Amén, El Padre que Santo, pide, se le Señor. dará. Levántanos, El que busca, Señor, como a halla. Darío, Señor. Dejemos esa Levántanos, tibieza. Señor, como a Daniel, Cuando bendito Padre, adoramos, Señor. adoramos Usa, Señor. Usa, superficialmente. Señor. Usa, Señor. Metámonos en Úsanos, nuestro Señor. Dios, Señor. Úsanos Yo quiero para que mi volver a ti, familia vea Señor, tu a gloria. orar, Que Señor, a en mi orar. trabajo vea Sí, tu Señor, gloria. yo quiero ver tu Espíritu mano, Santo Señor, de tu mano Dios, poderosa, ayúdame Señor. a Tu doblar mano rodillas, poderosa, Espíritu Señor. Sí, Santo. Señor. Sí, Si Señor te cuesta, Jesús. pídele a Dios, Ayúdame, pídele a Dios, Señor, a orar ayúdame. más, Señor. Ayúdame a orar más, a leer más, Señor, tu palabra, Señor. Padre Santo, Ahí Señor. donde estás, métete con Dios. Y si te cuesta orar, si te